Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el placer de que nos esté acompañando la doctora Raquel Peiraupe, perdone si lo pronuncio mal, doctora, Perfecto. médica especialista en endo, ay, Endocannabinología. y referente internacional en cannabis medicinal, disculpen. Es fundadora y presidenta de la Sociedad Interdisciplinaria Latinoamericana de Cannabinología, SLIC, expresidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, SUEN, y cuenta con amplia experiencia en investigación, docencia y práctica clínica vinculada al uso terapéutico del cannabinoides. Un gusto, doctora Raquel. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Agradecerles la invitación y a Greenmed también por haber pensado en la posibilidad de que yo participara de este espacio. Eh, la verdad es que les felicito que tengan estos espacios de educación, tanto de pacientes como de colegas. Y en ese sentido quiero aclarar que mi presentación la hice con la picardía de justamente dar información, tanto para pacientes como para médicos, porque tenía entendido de que se iban a sumar y tal vez a veces con la información más sencilla para pacientes, a los médicos les pueden quedar ciertas dudas. Así que me voy a disculpar y con la misma diapositiva voy a hablar para los dos tipos de auditorio. ¿Podré compartir pantalla? Sí, sí, doctora, es toda Perfecto. suya. Entonces acá, muy bien. Vamos a empezar la proyección acá. ¿Se ve? ¿Se ve la Perfecto, pantalla? doctora. Sí. Ok, entonces voy a dar comienzo. Me habían dicho que este espacio se iba a llamar esclerosis múltiple y el uso del cannabis medicinal. Después vamos a conversar. Yo no estoy de acuerdo con el término cannabis medicinal. No existe, lo que existe es el uso medicinal de cannabis y cannabinoides, porque en realidad con la misma planta uno puede hacer un medicamento o armarse un porro o un Davin, distintos usos. Lo que define, y hay una de mis conferencias que es de calidad de productos, que precisamente hago la distinción entre qué quiere decir cannabis de uso medicinal con cannabis medicinal. Una cosa es el propósito, otra cosa es el uso. También se suele decir cannabis terapéutico. Terapéutico es la palabra más desdibujada, la menos precisa que uno puede usar para esto, porque en realidad terapéutico puede ser ir al gimnasio, una buena madre, un estupendo novio. Hay muchas cosas que pueden hacernos bien, pero no todos son medicamentos. Entonces, voy a declarar acá mis conflictos de interés. Yo soy clínica, presidente, como dijeron, de la Sociedad Latinoamericana. Dirijo y soy directora académica de formación internacional en distintas universidades y miembro de sociedades científicas, pero el mayor conflicto de interés podría estar en que soy asesora independiente de empresas, de laboratorios, de productos en base a cannabis y cannabinoides. Y en ese sentido, agradezco a GreenMed entonces el apoyo para esta actividad. Y una de mis pasiones precisamente es trabajar en la reforma de las políticas de drogas que han alejado las posibilidades de que muchas de las sustancias que se habla que son ilícitas, drogas de abuso, también puedan ser medicamentos como fueron diseñadas originalmente. Eh, Vamos entonces a hablar un poquito qué son los cannabinoides. El cannabis es una planta y esa planta tiene principios activos muy interesantes. Los dos más importantes son estos dos que estoy señalando acá. El THC, tetrahidrocannabinol, tristemente famoso porque siempre se habla de que es el principio activo que da el viaje con el que se drogan. Y lo cierto es que
tiene usos terapéuticos muy importantes, particularmente en esclerosis múltiple, pero no solo. Y el otro, que es el cannabidiol, mucha gente habla que son el yin y el yang, que tienen en muchas cosas efectos opuestos, pero en algunas se complementan de forma muy interesante. Y estos principios activos de la planta, para que ustedes tengan una idea, muchos medicamentos, 60% de los medicamentos aproximadamente tienen origen en una planta. Y que el origen sea una planta no quiere decir que la planta sea un medicamento. Pero bueno, eso es charla para otro día. Los efectos que nos interesan, algunos de ellos más que otros hoy, para esta charla, es el efecto antiinflamatorio, lo tienen ambos, el antioxidante, lo tienen ambos, pero además de estos dos, quiero decirles que hay 11 familias de cannabinoides. La gente dice tiene 150 cannabinoides. En realidad no es así. Todo el mundo lo dice para simplificar. Lo cierto es que muchos de esos otros cannabinoides son metabolitos de estos dos o de otros. Los más importantes son 11 familias y de esas se derivan muchos de los productos intermedios que no tienen una acción terapéutica demostrada, como pasa con muchos de estos otros. El efecto analgésico, el efecto inmunomodulador, y ya van entendiendo por qué podrían en la esclerosis múltiple tener indicación o acción. Tienen acción antitumoral, y eso no quiere decir que curen el cáncer, ni mucho menos. Un efecto antiemético, reducen náuseas y vómitos, sobre todo aquellos vinculados relacionados con la quimioterapia. Tienen un efecto interesante como antiespasmódico intestinal, y las personas que tienen colon irritable o enfermedades inflamatorias intestinales dan testimonio de eso. Tienen un efecto estimulante sobre el crecimiento óseo. En general invierten el balance a la producción de huesos, sobre todo muy útil puede llegar a ser en algunas. Requerimos todavía muchos estudios clínicos, pero lo cierto es que invierten la producción, el desbalance que se produce en la mujer posmenopáusica, que empieza con la osteopenia y luego la osteoporosis, invierten ese balance y pueden favorecer el crecimiento óseo. El THC produce aumento del apetito. Es famoso que los chicos o las personas que fuman cannabis luego se vacían la heladera, pero sobre todo da apetito por grasas e hidratos de carbono. Por eso los chivitos, los alfajores, todos esos alimentos son lo que comen en las munchies. Munchies se llama a ese apetito después de consumir cannabinoides. Pero también puede ser un uso terapéutico. Imagínense pacientes oncológicos o en estados con pérdida del apetito. Puede ser un estimulante porque además pueden estimular el sabor, dar más placer por comer. Y el otro tiene un efecto exactamente opuesto, el CBD. Este es el THC. Y el CBD, que es el que se hizo famoso con el tratamiento de la epilepsia, dicen epilepsia infantil. No, es antiepiléptico. Sirve para la epilepsia del adulto, del niño, del adolescente. Es para la epilepsia de difícil control. Ese puede quitar el apetito, y de hecho hay que tener cuidado en los niños de que no pierdan peso. Pero cuando tienen sobrepeso viene muy bien. Y nuestra población tiene sobrepeso con mucha frecuencia. Tiene efecto neuroprotector, y esto lo vamos a ver particularmente ahora. Inhibe la formación de la placa de amiloide. ¿Qué quiere decir? En el Alzheimer se forman placas de esto, y tanto THC como CBD pueden inhibir la formación. De ahí a que eviten el Alzheimer, olvídense, no es cierto. Hay mucho marketing en esto, pero
la evidencia científica muestra que tienen efectos, de ahí a que lo traten hay un abismo. Tienen efecto ansiolítico, esto lo vemos muchísimo en la clínica, es muy útil, antipsicótico, este es antipsicótico, el CBD, pero el THC puede producir fenómenos psicóticos, inducen al sueño, efecto relajante muscular, anticonvulsivante, como decía, y en algunos casos vemos, y hay estudios, reducción de la apetencia por las drogas, con atenuación del síndrome de abstinencia. Pero no todos los cannabinoides tienen los mismos o todos los efectos. Entonces, considerando los múltiples mecanismos que siempre están en juego en las patologías neurodegenerativas, como sabemos, la esclerosis múltiple es una, sino la más frecuente de las neurodegenerativas y enfermedades neuropsiquiátricas. Hoy por hoy hay acuerdo en que los tratamientos neuroprotectores deben ser polifarmacológicos. ¿Qué quiere decir? Que se deben usar, deben ser tratamientos implementados con varios fármacos distintos con acciones selectivas que se suman o algunos medicamentos de amplio espectro. Quiere decir que el mismo medicamento tiene muchas acciones. Y esto es particularmente lo que le pasa a los cannabinoides. Como les acabo de mostrar, pueden tener muchos efectos en un mismo paciente. Y es un beneficio interesante que lo constatamos en la clínica, ya lo vamos a conversar. Entonces, de las enfermedades neurodegenerativas, ustedes saben que hay 4 de ellas que son las más conocidas, las más importantes, que es la esclerosis múltiple, la corea de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica y el Alzheimer. Todas estas enfermedades se caracterizan, y habiendo neurólogos de la talla del profesor Henninger, no me voy a poner a hacer definiciones, pero para tener un punto de partida, se caracterizan por la pérdida progresiva de células neuronales, células del sistema nervioso, que provoca los síntomas y signos neurológicos típicos o neuropsicológicos de cada una. Según las zonas o el tejido nervioso afectado, va a ser la enfermedad neurodegenerativa. Los mecanismos son variados los que la producen, hay veces que se instalan después de un estrés emocional intenso, en fin, hay varios disparadores que luego estos disparadores desencadenan eventos de la bioquímica, es decir, de los principios químicos que están en el sistema nervioso que inducen a la disfunción de las células y la posterior muerte. Estos eventos son la neuroinflamación, la disfunción mitocondrial. Acá hay algunas cuestiones que son más para que las entiendan los médicos, pero la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, todo el mundo habla y toma antioxidantes de alguna manera, y la excitotoxicidad, es decir, el daño tóxico por algunas especies químicas de los tejidos. Las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas, el uso de cannabinoides se basa en varios mecanismos, pero el más importante es el efecto neuroprotector. ¿Qué quiere decir? La capacidad de reducir, prevenir o revertir el daño cerebral. Y la neuroprotección tiene 3 pilares fundamentales que son el efecto antiinflamatorio, son potentes antiinflamatorios, sobre todo en ciertas dosis, y en ese sentido el cannabidiol es más, porque en las dosis antiinflamatorias el THC puede producir otros efectos, antioxidante y anti-excitotoxicidad, esto de la toxicidad contra las neuronas. Y sin olvidar a la mitocondria, en la mitocondria hay receptores
para los cannabinoides. Dentro de las mitocondrias hay receptores hay receptores de cannabinoides típicos del sistema endocannabinoide, que es nuestro sistema productor de cannabis, de cannabinoides, perdón, y, y también de otros receptores antiinflamatorios. Los usos terapéuticos, y vean que lo puse en negrita, potenciales, porque que tengan el efecto no quiere decir que vayan a tratar o curar la enfermedad. Pero precisamente en esclerosis múltiple, dentro de las enfermedades neurológicas en las que se han testado o algunos usan los cannabinoides, como verán, está la esclerosis múltiple. Y es en la que tenemos quizás eh, el mejor nivel de evidencia científica para el uso de cannabinoides. Ahora lo vamos a ver. Pero también está bueno, en el Parkinson se hizo muy famoso, en realidad solo el 40% de las pacientes con Parkinson mejoran y no mejoran los síntomas motores en general, como a veces uno ve en internet, que se fuma una pipa de cannabis y sale poco menos que bailando. En realidad, la mejoría de los síntomas es sobre todo de los síntomas no motores. Ahora vamos a ver un poco qué pasa con la esclerosis múltiple. La epilepsia, los resultados son sumamente interesantes, síndrome de Tourette y qué sé yo, y también en la ansiedad, depresión, trastornos de espectro autista y insomnio y psicosis. Quizás estas dos, la ansiedad y la depresión y el trastorno de espectro autista, pero cuando hablamos de enfermedades neuropsiquiátricas, de ansiedad y depresión, las que más mejoran son las que son comorbilidad. La persona que tiene una enfermedad crónica termina estando ansioso, triste por las limitaciones que supone su dolencia, y esas son las que mejor responden a los cannabinoides, entre otras cosas por su efecto, pero también porque al mejorar algunos síntomas, el paciente mejora su estado de ánimo. Entonces, de la esclerosis múltiple, yo no les voy a enseñar a ustedes lo que es la esclerosis múltiple, pero es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica, progresiva, en el que lo que se daña en este caso es la mielina, la vaina que recubre nervios y que se produce por un tipo de células que de manera interesante los cannabinoides se ha demostrado tanto en vivo como in vitro como en vivo, es decir, en los ensayos no con pacientes, pero se ha demostrado que revierten el daño en animales porque facilitan la producción de mielina, estimulando que los oligodendroblastos se transformen maduren hacia oligodendrocitos, que son los que producen la mielina. Ese es el efecto más interesante que se ha visto, y vamos a ver cómo se traduce en potenciales efectos beneficiosos. De todos los síntomas que se pueden presentar en la esclerosis múltiple, seguramente ustedes los conocen, que va a depender de cuál es la zona afectada. Algunos debutan con trastornos en la visión, otros con trastornos en la coordinación motora, otros en el habla. Depende del área debutante, cómo se presenta y luego cómo va evolucionando. Uno de los síntomas más importantes y que produce limitaciones es la espasticidad y la rigidez muscular. Vamos a ver por qué dentro de todos los síntomas hablo de la espasticidad. Y otro síntoma muy frecuente, ¿por qué? Y porque se daña la transmisión nerviosa al no estar bien distribuida, producida
y funcionar la mielina, que es el dolor de tipo que se llama neuropático. Neuropático porque es por causa de un nervio que está sufriendo, ya sea anatómicamente, se lastimó el nervio, o funcionalmente. Pero también hay otros síntomas, como los problemas vesicales, es decir, el tema de la incontinencia urinaria o el estreñimiento intestinal. Hay varios síntomas, además, y suele haber siempre depresión, ansiedad e insomnio. Los objetivos de los tratamientos, ustedes pacientes y más los colegas, saben que están los objetivos orientados a inmunomodular, o decir, tratar de reducir el daño reducir la respuesta inmunológica contra uno mismo, y los inmunosupresores que tienen el mismo objetivo. Pero también luego hay un montón de medicamentos que se dan para la espasticidad, como las benzodiazepinas o el baclofeno, en fin. Para el dolor, los analgésicos típicos para el dolor neuropático, que tienen efecto analgésico, en realidad originalmente no lo son, como la pregabalina y la duloxetina, tal vez varios de ustedes lo tomen. Los trastornos urinarios, digestivos y del sueño, y todo lo que estos tres últimos, que tienen que ver con la calidad de vida también. Desde 2017, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos reunió un grupo de científicos muy grande, líderes en investigación en cannabinoides, referentes hasta el día de hoy, y que hicieran una evaluación de la evidencia disponible. Y hay, en ese momento, 3 usos que contaban con un nivel de evidencia ya que permitía éticamente implementar el uso de cannabinoides en ciertas enfermedades, que son el dolor crónico del adulto, particularmente el neuropático, el efecto antiemético asociado para evitar las náuseas y vómitos de la quimioterapia, y para la espasticidad relatada por el paciente de la esclerosis múltiple. ¿Por qué hago hincapié que es la espasticidad relatada? Todos dicen mejora la espasticidad. El paciente se siente menos espástico, pero cuando el neurólogo hace sus pruebas, evalúa reflejos, no le da el mismo resultado. No ve esos cambios. Y esto tiene que ver con la acción central, con la acción en el sistema nervioso. Todavía los nervios no han sido reparados, esto que la pérdida de la mielina, pero la acción del THC, sobre todo en la corteza cerebral, en el lóbulo prefrontal, hace en los pacientes un cambio en la percepción, tanto del dolor como de la espasticidad. De forma interesante, si el tratamiento se prolonga, como debe ser, estos no son medicamentos que uno los toma como un paracetamol o el ibuprofeno y se me fue el dolor de cabeza. Son medicamentos que actúan modificando mecanismos que se han alterado, cambiando la homeostasis, el equilibrio y el balance en el organismo, actuando con otros sistemas de neurotransmisión, articulan con todos, con el sistema GABAérgico, el dopaminérgico, el glutamatérgico. Muchos de sus efectos tienen que ver precisamente con que inhiben la liberación de algunos neurotransmisores que en su exceso producen daño, como pasa con el, por ejemplo, glutamato, que es responsable de la excitotoxicidad, por ejemplo. Entonces, lo interesante es que después de un año de tratamiento, también es posible, me voy a adelantar a una diapositiva, es posible, después de un año de tratamiento, que los neurólogos encuentren mejoría en la escala de Ashworth, que es como el especialista evalúa la espasticidad.
volvemos para atrás para explicar precisamente que el uso de cannabinoides en el tratamiento, en los síntomas de la esclerosis múltiple, están orientados básicamente a la posibilidad de mejorar la espasticidad y el dolor. Los efectos adversos que tanto se hablan, sí los tienen. Ustedes no crean en la inocuidad de los cannabinoides porque no es cierta. Eso es mucho marketing del activismo, de la mala industria. Son productos suficientemente seguros. Quiere decir que entre el efecto terapéutico y el efecto adverso, los efectos secundarios, hay una ventana terapéutica importante, hay un rango de dosis interesante. Cuando estos medicamentos son hechos como deben hacerse, lenta, progresivamente, el ajuste de dosis, evaluando las interacciones con los otros medicamentos, los efectos adversos son leves a moderados y los típicos que les puede dar cualquier otro medicamento, la sequedad de boca, eh, eh, alteraciones en el sueño, somnolencia diurna. Entonces lo que hacemos es cargar la dosis nocturna y los pacientes duermen mejor, pero deben hacerse bajo control médico. Esto no puede seguirse haciendo en esta suerte de carnaval de cannabis que hay a nivel global. Esto no es un problema de Uruguay, quizás Uruguay es de los países más prolijos, diría. Hay otros que son realmente terribles. Entonces, las acciones de estas dos moléculas que yo les decía, THC y CBD en la esclerosis múltiple, están orientadas a la neuroprotección, lo que hablamos, efecto antiinflamatorio, antioxidante y antiexcitotóxico, la protección de las células precursoras de los oligodendrocitos, que son las que funcionan, las células que producen la mielina, y la estimulación hacia su maduración. Y finalmente la inhibición de la migración microglial. La microglía es el barrendero municipal del sistema nervioso central. Inhibir la migración microglial quiere decir que la microglía no va a ir hacia las neuronas, hacia las células enfermas, a barrerlas, por decirlo en criollo. Y esa inhibición de la migración microglial, que puede ser muy beneficiosa, como todos estos otros efectos que hemos hablado, en situación de enfermedad, no necesariamente van a tener el mismo efecto en el uso no medicinal. Aquí para los colegas dejé algunos de los trabajos científicos que son revisiones sistemáticas, cuál es el efecto del cannabidiol y otros cannabinoides en las enfermedades desmielinizantes. Les dejo estas referencias bibliográficas para los que les puede interesar empezar a incursionar en este tema. ¿Qué hago yo en mi práctica? Considerando la evidencia disponible, primero, explicarle a los pacientes que estos no son tratamientos para, como muchos le dicen, deje todos los medicamentos que le intoxican. Esos medicamentos tienen una función muy importante y no se deben suspender. Con frecuencia vemos pacientes que les suspendieron en este speech de no, con los cannabinoides vas a lograr todo, deja todo eso, porque no saben manejar a las interacciones, cómo aprovechar el beneficio de la medicación, llamémosle convencional, con los cannabinoides. Bien hechos, pueden tener acciones complementarias muy interesantes. Entonces, lo que hacemos siempre son tratamientos complementarios, nos sumamos al tratamiento del especialista, y esto vale tanto para las enfermedades neurológicas como en pediatría, las enfermedades pediátricas, las enfermedades reumáticas. Los endocannabinólogos no somos todólogos y debemos trabajar con nuestros colegas de otras especialidades que son los que saben de la patología.
La mayoría, muchos médicos que tratan, y no médicos, que tratan enfermedades con cannabinoides, no conocen ni siquiera la fisiopatología de la enfermedad. Pero es con cannabis alcanza, parece que saber algo de cannabis alcanza y sobra. Y eso es mala praxis. El tratamiento de la neuroinflamación y la desregulación inmunológica requiere dosis altas de el inmunomodulador, tienen ese efecto inmunomodulador. Fíjense que, por ejemplo, en Israel ya el trasplante de médula ósea, es decir, de órgano líquido, con mucha frecuencia no usa inmunosupresores, usa cannabinoides en dosis de 300 miligramos, que son dosis de neuroinflamación e de antiinflamación e inmunomodulación. Y el tratamiento de la comorbilidad que hablamos, los trastornos del sueño, la ansiedad y la depresión. No voy a hablar de dosis porque no quiero promover la automedicación. Quiero que los pacientes entiendan y confíen en sus médicos y no tengan que apelar al mercado clandestino, donde sabemos que el 50% de los productos están contaminados con Escherichia coli. Hemos tenido pacientes con salmonelosis, donde no sabemos cuál es la concentración de principio activo que tiene. Estos son medicamentos y Uruguay tiene la suerte de que tenemos muchos productos de venta en farmacia con receta de médico. ¿Qué es lo que hacemos? Mejoramos, tratamos de irme a la mejoría de la calidad de vida, el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, la espasticidad, y muchas veces los pacientes refieren que hasta están, claro, a veces la incontinencia urinaria no es tal, pero tienen trastornos en su coordinación o en su espasticidad que no le permiten llegar al baño a tiempo. Mejoran, pero también mejora el funcionamiento intestinal y vesical. Con mucha frecuencia los pacientes refieren que tienen una mejor funcionalidad vesical sobre todo. Y el dolor neuropático, los calambres, las irradiaciones, los dolores fulgurantes. Los efectos adversos son de leves a moderados, son reversibles y se reducen con el ajuste de dosis. Como les dije hoy cuáles eran, el efecto que es más complicado es el cansancio, porque las enfermedades inmunológicas, las reumáticas y las neurodegenerativas cursan con esa sensación de cansancio. Y estos productos pueden producir cansancio. Muchas veces se revierte, el paciente se acostumbra, pero hay veces que no, y es motivo a veces de suspender. Pero también tiene un efecto de permitir reducir las dosis de los otros medicamentos. Los cannabinoides se llaman medicamentos ahorradores de medicamentos. ¿Por qué? Y porque actúan con todos los sistemas a través de los que actúan los otros medicamentos. Por ejemplo, actúan sobre el sistema opiáceo, entonces permiten la reducción de los opiáceos. Actúan mejorando la relajación, entonces también reducen la necesidad de benzodiazepinas, de antidepresivos que se usan para el dolor, como la duloxetina y la mitriptilina. Acá les dejo para los colegas un trabajo sobre este evento, este efecto ahorrador de medicamentos, sobre todo de la medicación para el dolor crónico. Y como consideraciones finales, digamos que no todos los cannabinoides tienen todos los mismos o todos los efectos, no todos los efectos identificados tienen eficacia y seguridad demostrada. Ahora resulta que son poco menos que la panacea universal. Quiero que entiendan que desde que una molécula cualquiera, cannabinoide o no, se evalúa por decirlo de alguna manera, en un tubo de ensayo que puede tener cierto efecto hasta que eso se traduce en la creación de un medicamento,
solo llegan, de cada 10.000 moléculas, solo llegan 10 a ser demostradas como medicamentos. Que tengan el efecto no quiere decir que sean eficaces y sobre todo que sean seguros. Los cannabinoides, como dije, son seguros. Ahora vamos a ver una diferencia importante. No sirven para todas las dolencias, esto no es la panacea universal, pero como es unas sustancias de moda, suele haber mucho efecto placebo, y el efecto placebo tiende a agotarse a los 3, 4 meses de uso, ya no le hace efecto, en el mejor de los casos. Tampoco para todos los pacientes, ¿y por qué hay que evaluar si tiene arritmia, si uno le puede dar THC, si no puede, la hipertensión? Tiene que evaluar si tiene trastornos de salud mental que contraindican el uso. Lo tiene que evaluar un médico, y un médico que sepa, o una médica. Y finalmente tampoco es útil para todos los pacientes con las mismas condiciones. Que no, doctora, porque a mi vecino tiene lo mismo que yo, entonces, sí, claro, pero cada uno puede no, con su respuesta genética a los medicamentos, puede no tener indicación de estos productos. Los efectos adversos y las interacciones con otros medicamentos deben ser evaluadas y conocidas. Hay mucho desconocimiento y también hay una tendencia a banalizar el uso de los cannabinoides. Programas de farmacovigilancia, esta es la responsabilidad que tiene el laboratorio que produce estos medicamentos, los laboratorios, son obligatorios y tienen que reportar al Ministerio de Salud Pública. Los productos artesanales no cuentan con esa obligatoriedad y tampoco lo hacen. Un concepto fundamental a entender es que una molécula segura no quiere decir que el producto que la contiene sea seguro. Para que un producto sea seguro, no tenga contaminantes, no tenga adulterantes, no sea fraudulento, tiene que pasar por controles de calidad como pasa cualquier otro medicamento. A mí me dicen, ay doctora, pero es una planta. ¿De dónde cree que se originó, por ejemplo, la vincristina y la vinblastina para el tratamiento de la leucemia? De una planta que se llama vinca, y usted no tiene vinca en casa para hacerte el quimioterápico. No entiendo por qué con los cannabinoides debería ser diferente. Yo no acuerdo en esto porque me toca luego juntar los pedazos de estas cosas. Hay una paciente que tiene eso y dice, no, pero a mí me alivió el dolor y claro, el efecto lo tiene igual. Lo que no sabemos es qué está pasando con el resto de su organismo. Hay diferencias no menores entre los resultados de los ensayos clínicos cuando me dicen, bueno, pero la evidencia científica es cierto, pero se aplican a estas moléculas, protocolos de investigación que no dan cuenta del tiempo que ellas requieren, no se evalúan en 12 semanas, deberían evaluarse en por lo menos 4 a 5 meses. Y necesidad de más estudios clínicos, sin duda alguna, pero en esclerosis múltiple el nivel de evidencia es perfecto, es adecuado tanto para espasticidad como para dolor crónico. Estos dos síntomas tienen un altísimo nivel de evidencia. Son tratamientos médicos complementarios y deben ser conducidos por médicos. Nunca son de primera línea ni de segunda línea. Debe evitarse el uso de productos no registrados porque tienen riesgos. Suponen contaminación, los hacen en la cocina. Ustedes no tienen idea de cómo debe ser un laboratorio para que el Ministerio de Salud lo apruebe, para que permitirle producir un medicamento. Y finalmente, los quiero invitar a evitar la automedicación y las recomendaciones derivadas del ejercicio ilegal de la medicina. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Raquel. La verdad que todo muy clarito, excelente. No sé si quiere ahora dar espacio para las preguntas o le damos la Yo palabra a creo que Leandro.
De pronto hacemos que hable Leandro y contestamos todo, Bien, porque se van a juntar más preguntas seguramente. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a presentar a la otra persona que nos está acompañando en el día de hoy, Leandro Villalba, químico farmacéutico y director de GreenMed, que es el que hoy nos está colaborando con esta charla. Gracias, Leandro, por acompañarnos. Gracias, Mónica. Excelente presentación, Raquel. Te felicito como siempre. Gracias. ¿Qué puedo agregar yo desde Green? Un poco siguiendo lo que comentaba Raquel sobre la seguridad de un medicamento, ¿no? O sea, y la estrategia de GreenMed que ha tenido desde sus comienzos sobre hacer accesible un medicamento a los pacientes que lo necesitan, ¿no? Entonces, a partir de el registro de un medicamento en base de cannabis que es evaluado minuciosamente por las autoridades y técnicas del Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública para un fitofármaco, un fitoterápico en este caso, como Spectra o como Satiplex, que son las dos marcas comerciales que comercializa GreenMed. Eh, Esto que comentaba Raquel, ¿no? Una de las características que tienen este tipo de medicamentos es la farmacovigilancia, que uno tiene que hacer periódicamente como director técnico de un laboratorio, reportando los casos adversos o incluso los usos off-label, de los cuales nos nutrimos muchísimo de los reportes que hace Raquel. Que sienta los antecedentes clínicos para hacer real world evidence, para poder hasta publicar artículos científicos. Todo eso es toda una estrategia de GreenMed para llevar mayor accesibilidad de un medicamento en base de cannabis para la gente que lo necesita, evitando en todo momento lo que es la automedicación. Esto, como bien lo expuso Raquel, debe ser conducido por un médico, básicamente porque la indicación de uso que tiene tanto el Spectra como el Satiplex, que uno es con THC y otro es sin THC, no me voy a poner tan técnico, pero después lo vamos a ver. Básicamente es justamente eso, el uso off-label, es el uso que no está en el prospecto. Para tener un uso en un prospecto hay que hacer un estudio clínico y los estudios clínicos salen carísimos, entonces hay veces que solamente por el uso ya aprobado de un medicamento para epilepsias refractarias, que es para lo que está indicado hoy ambos medicamentos, el uso off-label recae toda la responsabilidad en el médico tratante. El uso off-label es el uso, repito, el que no está en la prescripción, en la indicación de uso del medicamento. Y esto tiene que ser conducido totalmente por un médico, porque si bien es un medicamento seguro, esto ofrece un complemento que suma al arsenal terapéutico del médico a la hora de poder dar una alternativa cuando otros medicamentos han fracasado. Y lo que está haciendo Raquel también en otro ámbito también es educar a otros colegas a partir de SLIC, de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinoides, de Caminología, perdón. Es educar y dar un poco más de información de buena fuente para el uso seguro de cannabinoides. Lamentablemente, todo el sistema endocannabinoide es totalmente nuevo en términos relativos de la medicina. Entonces, hay muchos médicos, colegas de Raquel, que no lo han tenido en su currícula y son temas que se han visto en posgrados, como los que dicta Raquel. Entonces, eso también tiene mucho que ver a la hora de tener que el medicamento sea seguro. Porque la automedicación lleva también bueno, ok, no me dieron la receta en la farmacia, me lo compro igual porque hay poca fiscalización del Ministerio de Salud Pública en ese sentido.
pero los riesgos son elevados, incluso con un medicamento seguro y registrado, porque la dosis no es la misma para un caso que para otro. Entonces, después o no me funcionó el medicamento o el medicamento me hizo mal. Ni hablar de los medicamentos no registrados que son ilegales, los riesgos que corre, que ya también los expuso Raquel, no son a nivel microbiológico, sino a nivel toxicológico. Hay hongos que generan toxinas muy complicadas, como las aflatoxinas, ni hablar de las dosis desparejas que puede haber entre una unidad y otra, o entre un lote y otro de la cocina del que hizo un medicamento de esas características, ¿no? Entonces, yo para no aburrirlos mucho más, Estás muteado, Leandro, no se te escucha, estás muteado. ahora sí, ahora sí. ¿Desde dónde no se me escuchó? No, no, fue un segundito nomás. Ah, ok. No, entonces para no extenderme mucho más y dar paso a las preguntas, que junto con la exposición de Raquel es lo más interesante que tiene esta presentación, si quieren les muestro, comparto la pantalla simplemente a nivel institucional, son 2 minutos nada más para que vean de qué producto estamos hablando, si es posible. No sé si se llega a ver. Sí, Sí. Bueno, acá tenemos el Spectra 10, que es un extracto de cannabis sativa, que es extracto completo de los cannabinoides. Tiene principalmente son 100 miligramos por mililitro de cannabidiol y menos de 1% de THC. Estamos hablando de alrededor de 0,4% de THC. Eh, Este es el producto que es el full spectrum, que habitualmente se denomina así en la jerga. Como les decía, GreenMed se comprometió tanto a la seguridad de un producto registrado como a la accesibilidad. Y esa accesibilidad parte de incorporar toda la cadena de valor de la industria de cannabis, desde las semillas hasta los medicamentos. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros nos ponemos más competitivos y hacemos esa lucha contra los ilegales, poniendo un producto muy accesible al mismo precio prácticamente que un producto ilegal. Eso que por ahí es responsabilidad exclusiva de combatir del ministerio, nosotros lo complementamos con un precio bastante accesible y de un medicamento seguro. Como les decía, hacemos todo en GreenMed, desde las plantas de cannabis hasta los extractos primarios de cannabis, los aislados, los ingredientes farmacéuticos activos del cannabis, aislamos el cannabidiol, tetrahidrocannabinol. Eh, y estamos certificados con buenas prácticas de manufactura por el Ministerio de Salud y también hemos logrado esa distinción ante Anvisa, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos de Brasil, que es una agencia de alta vigilancia. Nuestro objetivo para este año es certificar buenas prácticas de manufactura bajo la legislación europea. No nos falta mucho, pero es otro desafío más que nos ponemos en el camino. Y Griffith, además de ser una planta de primera línea, con tecnología super nueva, digamos, pues una planta nueva y tecnología de primera línea para hacerlo, tiene excelentes profesionales, es como una selección excepto yo, de lo mejor, de los mejores profesionales del Uruguay. Entonces, para mí es un orgullo trabajar al lado de tales profesionales. Em, las indicaciones terapéuticas, si bien ya las comentó Raquel y no son las que
decía yo, que es para todo lo que es un antiepiléptico, es para epilepsia refractaria, pero tiene en este caso un montón de usos para otras enfermedades, aplicaciones off-label, entre las que está la esclerosis múltiple. Viene en el frasco de 10 mililitros y 30 mililitros. Y recientemente este es uno de los productos. Y el otro producto que tenemos, a ver si puedo mostrar. Aquí es Spectra. A ver, ¿es este? Sí, share. A ver, bueno, dejo de mostrar. Es otro que se llama Satiplex, que es con un aislado de cannabidiol solamente. Eh, Este es el de espectro. Bueno, no importa, no soy un poco torpe a la hora de mostrar esto. Pero bueno, eso es otro producto muy similar que lo que tiene es una jeringa dosificadora. Hemos evolucionado, digamos, de este sistema gotero a una jeringa dosificadora. Eh, y tenemos otro sistema que es mucho más preciso a la hora de dosificar eh, el producto, y tiene una tapa childproof también a prueba de niños, también para que no puedan acceder por accidente a este tipo de medicamentos. O sea, un poco de responsabilidad también sobre el uso de este tipo de medicamentos. Acá, stop share, ahí está. Yo no tengo mucho más que agregar, creo, más que agradecerles esta oportunidad de ofrecer estos productos, ayudar a ofrecer estos productos en el mercado, y que los médicos tengan otras posibilidades dentro de su arsenal terapéutico. Así que yo le doy paso a Mónica de vuelta para que siga conduciendo muy bien esta charla. Muchas gracias, Leandro, muy amable.